de nosotros meditemos en cuanto a esta pregunta que quiero extender a todos, tanto a ustedes como a nuestros hermanos en internet, tomando el tema que lleva como título Apocalipsis, palabra fiel. Ese es nuestro tema, Apocalipsis, palabra fiel. Cuando hablamos de Apocalipsis, ¿hablamos de destrucción? No, hablamos de revelación. Cuando hablamos de Apocalipsis, no hablamos de catástrofes, hablamos de revelación, de aclarar las cosas que vendrían. Apocalipsis, palabra fiel. Cuando la oscuridad en la vida de un pueblo que dice conocer, amar a Dios avanza, ¿qué se puede esperar de un mundo que vive en las tinieblas? Cuando el mismo pueblo del Señor, los que decimos que somos cristianos, que conocemos a Dios, que amamos a Dios, las tinieblas están avanzando en nosotros, ¿qué se puede esperar del mismo pueblo, del mismo mundo, de la misma humanidad que vive realmente en tinieblas? Porque nosotros, dice la Biblia, que somos hijos de luz y que caminamos en luz. Pero si en nosotros hay tinieblas, podemos imaginarnos el estilo de vida de los mismos hijos de tiniebla. ¿Qué se espera desde que los empresarios se infiltraron en la iglesia para aconsejar el crecimiento de la misma? No es una ni dos a las conferencias de lo que le llamamos IGLE, crecimiento, a las cuales yo he asistido. Personalmente he escuchado los consejos que se nos dan para el crecimiento de nuestra iglesia, y el trasfondo, aunque parece bíblico, pareciera que es lo que necesitamos, realmente es el consejo de un empresario, es el consejo de un inversionista, es el consejo de un buen conocedor de los números y de las finanzas. Se ha infiltrado todo ese tipo de enseñanzas en la iglesia bajo el título de victoria, de crecimiento, del que se ve la diferencia de una iglesia bendecida a una que no lo es. El tiempo de hoy nos recuerda a Cristo Jesús cuando entró al templo tirando las mesas de los comerciantes, de aquellas personas que estaban en el templo haciendo un gran negocio, utilizando aquellas actividades religiosas. Y aunque otros iban con un corazón sincero a adorar y glorificar al Dios, los otros estaban esperando ese día solamente para hacer negocios. Por otro lado, hoy hay gente que está más preocupada por una buena y bonita, excelente y buena presentación de una ceremonia que por una buena vida ante la presencia de Dios. Hay un deseo de poder compararnos con las actividades que el mundo hace, a las cuales acuden multitudes, y que todos gritan y se siente aquella impresión. Dicen, algo precioso estar en un estadio donde todos gritan, donde multitudes de gente dicen lo mismo, repiten lo mismo. Es impresionante. Y como que la iglesia quiere también imitar las mismas actividades que traen emoción y que traen un cierto atracción para con las gentes. ¿Y por qué ellos y nosotros no? ¿Y por qué esto y lo otro? Y vamos a hacer esas actividades y vamos a hacer aquello otro. Y se preocupan mucho más por lo espléndido, lo bien presentado, lo bien pulido,
las buenas personas apropiadas, utilizadas para hacer algo que impacte en la vida de la persona. Pero la desgracia es que el impacto en la vida de la persona no es para un cambio, no es para un trabajar en los momentos de dificultad de su vida, sino solamente como con un solo repítelo, dilo, acéptalo, recíbelo, y ahí está tu hogar cambiado, ahí está tu bendición, ahí está tu vida futura próspera. Acéptalo, recíbelo, y ahí está, recíbelo, y ¿recibe qué? Los gobiernos y los poderosos hoy en día están más interesados en el control, en el crecimiento de su poder, mucho más interesados que en el bienestar común del pueblo. Y tendrás un pretexto adecuado para correr a enlodarte con los demás solamente porque estas cosas están pasando. Porque hay mucha confusión en lo religioso, porque hay mucha confusión en los gobiernos, porque ya no sabes ni a dónde ir ni a quién creerle. Podrás justificarte solamente con ver todas estas cosas y decir para ti mismo y para los demás: es que estoy confundido. La verdad, esto a mí me confunde. Yo pensaba que esto era una buena inversión financiera y mira, destruido mi cuerpo físico, destruido mi hogar, mi familia. Pensé que venirme a los Estados Unidos iba a ser una grande inversión, pero caramba, llego a los Estados Unidos para divorciarme. Llego a los Estados Unidos para que mis hijos, en lugar de que tuvieran la vida que yo esperaba que tuvieran, resulta que ya se me fue, ya me salí embarazada, ya tiene este problema. Ya mi hija, mi hijo anda en las drogas, está en las pandillas, se me puso muy rebelde. Y empieza a decir: bueno, ¿qué pasó? Y te empiezas a confundir con las situaciones que están pasando. Me siento confundido realmente, porque yo pensaba que este era un gran siervo de Dios, una gran sierva de Dios que tenía un ministerio, porque he escuchado a algunos decir, como les preguntan cuál es su don, como si el don que usted debería tener debe ser el de sanidad. Decir: oh, yo tengo el don de sanidad, porque yo cuando oro se sana a las gentes. Oh, yo tengo el don de milagros. Oh, yo tengo este y otro don. Y le preguntan a ¿usted qué don tiene? No sé. Yo digo que ninguno, hasta ahorita no. Amados hermanos, la pregunta es inadecuada y está incorrecta. Pensando que solamente usted tiene ciertas cosas a las cuales ha sido llamado. La palabra de Dios nos habla de un ministerio, un don de Dios, y es el de servicio. Pero claro que como ese no tiene tanta fama a los ojos de las gentes, no muchos lo aman, pero muchos tienen ese hermoso don de servir. Amén. Y trabajan en la obra del Señor y hacen una u otra cosa en la iglesia, pero muchas veces lo menosprecian. Y las personas viven de tal manera que solamente se sienten confundidos. Otros se justifican o piensan ser parte de un grupo apático que solamente utiliza el nombre de cristiano. Soy cristiano, pero no soy. Ellos tienen una palabra que dice no soy fanático. Soy cristiano, pero no soy no sé, hay una palabrita también que utilizan ahí de son pero no son, ¿verdad? Lo que dan a entender que ellos están, sí, pero no están ahí dependiendo de las reglas. Ok, perfecto. ¿Quieres ser parte de ese tipo de personas por justificarte de tantas cosas que tú puedes ver alrededor de este mundo, tanto dentro de la política como dentro del mundo financiero, como dentro de la religión?
Dios nos dejó su palabra de ánimo para seguir siendo fieles cristianos donde otros retroceden. Dios nos dejó su palabra para que usted y yo sigamos siendo fieles cristianos donde otros se quedan estáticos y no se mueven. Tú puedes seguir siendo fiel. El libro de Apocalipsis es la palabra de Dios que podemos todavía retenerla en nuestro corazón, reconociendo que es fiel. La palabra de Dios es segura. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22, capítulo 6, verso 7. 22, 6 al 7. Después de que Dios le mostró a Juan en el Apocalipsis la santa ciudad Jerusalén y la describió de todas las formas y esplendores, le habló del cielo nuevo y la tierra nueva, un ángel se presenta hablando a Juan y en el versículo 6 dice Juan: y me dijo, estas palabras, repítala conmigo, estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles palabras? Las que está escribiendo Juan en el libro de Apocalipsis. Aunque ahora lo tenemos en toda la Biblia, el libro de Apocalipsis es parte de toda la Biblia. Bueno, en este momento, en ese instante, se está refiriendo al libro de Apocalipsis. Y le está diciendo el ángel a Juan: lo que has visto anteriormente, lo que se te ha sido dado, lo que has escuchado, son palabras fieles, son palabras verdaderas. Estas son fieles y verdaderas. La fidelidad nos habla de ¿qué? ¿Qué viene a su mente cuando el ángel le está diciendo estas palabras que tú estás leyendo, en este caso para ti y para mí? Y a Juan, estas palabras que tú has escuchado y que has oído y que se te ha explicado son verdaderas. ¿Qué es lo que usted entiende? ¿Qué es lo que le está diciendo el ángel a usted? Estas palabras son seguras. Estas palabras no son simplemente una antes de la ciencia, antes de la ley, hipótesis, antes de la ley, antes de una ley, hipótesis. No son hipótesis. Es la realidad. No son imaginaciones, suposiciones, probabilidades. Es simple y sencillamente lo real, lo que tú lees en la Biblia. Cuando Dios te dice vive así, o cuidado, no des ese paso, ten cuidado con esta manera de vivir, haz esto. No son hipótesis, no son sugerencias o probabilidades, son realidades para nuestra vida. Y por eso el ángel le dice: hey, estas palabras son fieles y son verdaderas. La verdad nos recuerda lo auténtico. La verdad nos recuerda lo franco que es Dios cuando habla a nuestras vidas. Él no habla como el mundo ni como Satanás. Porque Satanás viene intentando solamente deslumbrar nuestras vidas, atrayéndonos con sus mentiras para que después suframos las consecuencias y las catástrofes, las ruinas, las pérdidas. Pero Dios es franco, Dios es sincero, que es claro cuando nos dice la palabra que Él habla en verdad. Sus palabras son fieles y verdaderas. Él es franco, Él es sincero cuando se acerca a nosotros y nos dice: hijo, ese camino que tú estás llevando no te lleva al camino correcto. La borrachera, los ojos altivos, el orgullo, el adulterio, la fornicación, te lleva al sufrimiento. Hijo, ese sufrimiento es para ti. O sea, es franco cuando lo dice. Él no con ninguna malicia,
viene a nosotros diciéndonos, está bien, no te preocupes, eres afeminado, eres homosexual, eres borracho, eres mentiroso. Son tus defectos, hijo, no hay ningún problema. Trata de ser feliz como eres. Él no va a venir así, porque no es la manera franca, honesta, correcta, verdadera de hablar. Él va a venir a decirte el camino de peligro que corre ese estilo de vida, y que te va a destruir a ti y vas a destruir a otros también. Pero su verdad, su franqueza es tal que te permite ser lo que tú quieras ser. Amén. Amén, hermanos. Él te lo permite. ¿Por qué? Porque un día Él te traerá a cuentas y te dirá, hijo, esta es tu vida, y nos pasará todo lo que está escrito en el libro de las obras, y buscará nuestro nombre en el libro de la vida. Y me dijo, esas palabras son fieles y verdaderas. La verdad nos recuerda entonces algo auténtico, franco, verídico, sincero. Dios habla con sinceridad. Muy contrario al mundo y a Satanás. Muy contrario al mundo y a su plan de vida que tiene para la humanidad. La esclavitud en todas sus formas es una constante. ¿Qué decimos? Nosotros somos un pueblo libre, ¿verdad? Nuestra constitución política así lo dice. ¿Somos libres realmente? Somos dueños de nuestra casa, de nuestro carro. ¿Es usted dueño de su carro, de su casa? ¿En serio? ¿De verdad si somos muy dueños? Enférmese tantito y no alcance a pagar los pagos de su casa para que vea lo que le va a pasar. Enférmese un poquito y no tenga para los pagos de su carro, a ver cuánto tiempo le va a durar ese carro ahí. No haga lo que el patrón le manda y vea lo que va a pasar. No importa si es su día de descanso, pero no vaya para que vea lo que le va a suceder. Hay leyes, no, las pisotean. Las pisotean. Llegue a viejo y quiérase jubilar, supuestamente ahora que porque ya subieron los años de vida de la humanidad, o ya le subieron ¿cuántos años más a la jubilación? ¿10? ¿5? Para mujeres, ¿cuánto? 65. Jubilarse 65. Y para los varones 75. 6'3". Gracias, hermana. ¿Verdad? Entonces, ¿quiere usted trabajar? Cuidado que no la corran de su trabajo que usted tiene de planta. Porque si usted lo corren de su trabajo de planta, ahora va a tener que entrar por una empresa de contratista de trabajadores. ¿Cuál es la intención? Que pierda usted totalmente todo su derecho de antigüedades, jubilaciones, totalmente. Los avances, las muertes, los sacrificios de tantas gentes, ¿dónde queda? La basura. Palabra fiel, palabra de Dios, palabra segura, lo que Dios le dice en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios siempre es confiable, una luz a nuestro diario caminar, mientras que el mundo cambia de acuerdo a los intereses que ellos tengan. Y en eso está incluida la religión. En todo eso está incluido la religión también. ¿Por qué? Porque la religión no está exenta de que se llena de gente que no sirve. ¿Qué pasó con la iglesia del Señor desde los principios? Desde los principios tuvo gente que no servía más que para tener un puesto político. Cuando la iglesia empezó a tomar poder, años 325, 300 en adelante, de los 20 en adelante, la iglesia empezó a tener poder. Y todos querían ser parte de la iglesia. Y la iglesia le importaba que todos fueran cristianos, porque ahora el imperio romano dominaba y llevaba un estandarte que ya ahora era una cruz. Después de que los mataban en la cruz, o los mataban mordidos por los animales, devorados por los animales por ser cristianos, ahora empezaron a tener un lugar. ¿Por qué? Porque le interesó
a un emperador romano utilizar la iglesia como punta de lanza para llegar a la conciencia de las gentes. Y dice la gente: ya ve que sí es cierto que por eso soy ateo. Ya ve que por eso a mí no me gustan las religiones, porque son unas mentirosas. No, la palabra de Dios sigue siendo fiel y sigue siendo verdadera. Que las personas lo utilicen para hacer sus negocios y para hacer o lograr sus objetivos, ambiciones que tienen, eso depende de cada persona y depende de usted y de mí, si amamos a Dios o no amamos a Dios. Porque si no amamos a Dios, nosotros vamos a buscar un lugar donde se nos hable muy bonito y se nos tenga bien entretenidos, y en lugar de ir a un lugar donde adoramos a Dios y aprendemos su palabra, buscamos un lugar donde nos entretengan y donde nos diviertan. Mientras me tengan bien entretenido y bien divertido, bonito, está bonito. No voy ni yo, ni van mis hijos, ni enseño a mis hijos desde pequeños a buscar un lugar donde se hable la palabra de Dios, donde se nos enseñe a Dios y donde vayamos a adorar a Dios. No, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, vamos a un lugar que gaste dinero para que haga un buen escenario, porque pues un escenario choca lo mismo, estar viendo lo mismo todos los domingos. Y a cambiar, que haya actividades, que haya algo nuevo. Aunque yo no vaya, ¿verdad? Hay que vayan los demás, pero soy parte de eso. Cuidado, hermanos. La palabra de Dios es la única segura. Pero esta palabra de Dios la van a buscar la gente que de verdad quiera vivir una vida en seguridad. ¿Qué quieres para ti? ¿Qué buscas para tus hijos? ¿Qué iglesia quieres para ti y para tus hijos? ¿Qué quieres oír en la iglesia cuando tú te reúnes a adorar a Dios? Nuestro Padre tiene el control absoluto de este mundo. El ángel continuó diciéndole a Juan: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Los espíritus de los profetas es una referencia al plural de los profetas. No es que haya espíritus que se les metan a los profetas. Está hablando el espíritu de los profetas, o los espíritus de los profetas. Está hablando de los profetas en plural. ¿Quiere una referencia más para aclarar esto? Vaya a 1 Corintios capítulo 14 verso 32 y lea la manera en que se expresa también el mismo apóstol San Pablo al hablar de los espíritus y de los profetas. 1 Corintios 14, 32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En otras palabras, las personas, los profetas, no es que tengan espíritus que les estén hablando, sino los espíritus de los profetas. Usted tiene un espíritu, yo tengo un espíritu, tenemos espíritu. Somos espíritus vivientes. Tenemos un espíritu dentro de nuestra vida que es la que nos da, o la que es la vida en nosotros. Ese ser que usted es debe sujetarse ¿a quién? A los profetas. Amén. Y a su vez es a Dios mismo. Lo leemos cuando le dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. En otras palabras, el Señor, el dueño de todas las cosas, el poderoso, Dios, el único y verdadero, es el que está sobre el espíritu de la persona, sobre la persona que está recibiendo la palabra de Dios, o está más bien comunicando la palabra de Dios. Amén. Un profeta no es una persona solamente que se pone a decir Dios me ha dicho, no. Esa es parte.
del ministerio de los profetas. Pero un profeta, óigalo usted en otra palabra en nuestro español, es un predicador. Es una persona que enseña, no en su nombre, sino que enseña, que da un mensaje de la palabra de Dios de alguien más. Amén. Un profeta hablaba en nombre de Dios, recibía el mensaje de Dios para darlo. Lo mismo, un predicador recibe la palabra de Dios para transmitirla. Usted puede profetizar, no necesariamente porque tenga usted ahí un don que lo está haciendo profetizar, y como muchos piensan, hablar cosas del futuro. No, ni hablar cosas que es que a mí Dios me dijo que aquí hay pecado. El Espíritu Santo me hace sentir es saber que aquí hay pecado y que alguno de ustedes pecó. Y claro, hay palabritas que todo buen conocedor, manipulador las conoce y las usa para tocar las fibras de la conciencia de las personas. Y dice, y luego yo de aquí lo miro que usted agachó la cabeza y digo, ahí está, ya salió. No, hermanos, hablar la palabra de Dios, profetizar, es tomar la palabra de Dios y hablarla sin buscar nuestra agenda, nuestro deseo, nuestra dirección. Es que yo quiero que la iglesia dé más dinero porque tenemos que construir. Y entonces empiezo a predicar utilizando la palabra de Dios, tratando de mover los corazones para que den, porque necesito que den más dinero, porque si no, no se pagan los gastos. ¿Qué estoy haciendo? No estoy siendo un profeta de Dios. Estoy manipulando la escritura para lograr ciertos objetivos. Y no es así el mensaje. Ese es el problema cuando dejamos que los comerciantes entren a nuestras iglesias y nos enseñen cómo dirigir una iglesia. A mí no me van a venir a enseñar los comerciantes cómo voy a dirigir la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor se va a dirigir por la palabra de Dios. Haya templo o no haya dinero o no haya. Y si quieren la gente venir, pueden venir. Y si no quieren venir, no van a venir. Yo no les voy a dar aire acondicionado para que vengan. No les voy a dar diversión para que vengan. No les voy a dar comodidad para que vengan. Les voy a dar palabra de Dios para que la escuchen. Y la va a escuchar usted hasta en una catacumba, en una cueva, en un arroyo, en unas piedras duras. Pero el amor a la palabra de Dios lo va a hacer estar ahí oyendo la palabra de Dios. Es la necesidad del ser humano encontrar la verdad. Bueno, vamos a buscarla como corresponde. Nuestro Padre tiene control absoluto de este mundo. Y cada profeta debe sujetarse al Señor, al Dios Todopoderoso, y seguir su plan de Él. Dice, Él ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios se acerca en el momento de angustia de cada persona. En ese momento el pueblo del Señor pasaba por una angustia terrible. Los estaban persiguiendo. Juan mismo era parte de la persecución. Ya estaba viejo. Ya debería estar en casa descansando. Tal vez tendría familia, no lo sé. ¿Qué tanta sería su familia cercana? Pero estaba desterrado en un lugar lejos de donde estaba su casa. Muchas gentes estaban siendo perseguidas en algunos lugares, enterrados en una lanza, puestos como escarmiento, como si fueran banderas, trofeos allá arriba, embarrados con brea, como lo que es el chapopote, esa mezcla negra que el asfalto que le ponen en las calles, así, y que es petróleo, realmente es la parte del petróleo que queda arriba, una capa como la capa de la leche, ¿verdad? Que hace para la nata. Eso lo utilizaban para embarrar a las personas y prenderles lumbre y que se vieran prendidas ahí en la oscuridad. Era terrible la muerte de los cristianos, de nuestros hermanos pasados.
Ha sido terrible en mucho tiempo, en muchos momentos de nuestra vida. Pero algo importante, hermanos, en esos momentos llegó la palabra de Dios a Juan. En esos momentos llegó la palabra de Dios diciéndole que Él tenía control de todas las cosas y que Él conocía el sufrimiento de cada iglesia y conocía el sufrimiento de cada persona, conocía el mismo sufrimiento de Juan. Dios tiene el control absoluto. Él es Señor, o sea, dueño de todo. Él es Dios, el único y verdadero. Dios se acerca en el momento de angustia. Él consuela a su pueblo. Él da dirección a su pueblo. Cuando usted lee la palabra fiel de Apocalipsis, va a encontrar que Él está dando ánimo y diciendo: estas cosas van a pasar, es necesario que esto pase, pero yo tengo control de todas las cosas. Las gentes vendrán, se amotinarán, harán guerra contra Dios, pero Dios los va a vencer. Empieza a recibir de parte de Dios la visión de que hay cuidado y protección de Dios para cada uno de sus hijos, y que no importa tu dolor, tu angustia, tu sufrimiento que estés pasando, Dios está contigo para ayudarte, animarte a que salgas adelante. Pero la enfermedad, el dolor, la tribulación no se va a ir sin antes hacer lo que tiene que hacer en tu vida. Somos duros. Hemos estudiado los jueves el libro de los profetas. Si no pueden venir los jueves, vean por internet. Todos los jueves a las 8 de la noche aproximadamente. Y si no, espere un poquito y vuélvale a hacer refresh ahí a su computadora hasta que salgamos, porque salimos a la hora del estudio nada más. Es inevitable sufrir las malas decisiones de las personas que ignoran a Dios. Usted está en el mundo. Su matrimonio está aquí en el mundo. Sus hijos están aquí en el mundo. Los seres que usted ama, aquí están en el mundo. La iglesia a la que usted asiste, aquí está en el mundo. Es imposible que no sufra usted las decisiones malas de las personas que niegan amor a Dios. En la iglesia, en su matrimonio, en su hogar, en su familia, en su trabajo, siempre usted tendrá muchas dificultades, muchos problemas. Eso es inevitable. Pero no estamos para pelear contra ellos. El mundo toma muy malas decisiones. Miren ahorita lo complicado que está haciendo la vida, y se va a hacer más. Desde que empezaron a sacar que no eres hombre, que eres mujer, que sí, que va, que viene, que lesbianos, que gay o lesbianas, gay, derechos. Ahora tenemos el problema de que a qué sanitario van a ir los que dicen que son mujeres pero parecen hombres, o son hombres pero dicen que son mujeres. A qué sanitario van a entrar. No nada más públicos, estamos hablando de las escuelas. ¿Y qué? ¿Llevan credencial o qué? Me estoy refiriendo al problema que hay ahora de que los niños vamos a decir, los niños entre una mujer a su sanitario, o peor aún, que nuestras niñas que van a la escuela entre uno que dice que es niña cuando es todo un varoncito. Y va a tener que aceptarlo, porque si no es contra la ley, y como es contra la ley, usted es homofóbico, usted es racista. El problema no es si alguien eso no está bien. Yo siempre lo he dicho, yo respeto la decisión de cada quien, eso no es problema. El problema es que afecten la vida de nuestros hijos. O sea que yo sí debo respetar todas las decisiones de los demás, pero ellos no pueden respetar la decisión de nosotros. Problemas que se enfrentan. ¿Voy a pelear yo con ellos? No, Dios no nos llamó a pelear. Dios nos llamó a vivir una vida que sea honorable delante de la presencia de Dios. No estamos tampoco para frustrarnos por esas imposiciones de leyes de vida que ellos tienen. No nos vamos a frustrar ni vamos a pelear como mucha gente pretende, y otros andan golpeándolos y andan, ¿qué vimos apenas?
Pues hoy en la madrugada, en Florida, me entró un loco a matar un montón de hispanos, sí, hispanos, en un club de gays, que como 20 mataron, 40 mataron, 50, no, pues ya subió el número, porque cuando lo leí, no leí tantos, ya murieron más de los que estaban heridos. Hermanos, esa es la solución de ese tipo de gente loca que entra con armas a disparar. Por favor, eso lo único que hace nada más es poner a violencia. Violencia, de por sí la violencia que está ahorita contra los latinos aquí, y luego con esto otro no muestra más de que lo que es violencia, incorrecto. Dios llamó a ese tipo de acciones. Por favor, ni siquiera se le atreva a esa persona a decir que en el nombre de Dios, porque Dios odia, mira, Dios odia el pecado de lesbianismo, de homosexualidad, como odia o no ama, más bien lo más correcto, no ama el pecado de mentira. ¿Ok? ¿Dios tendrá alguna diferencia entre ellos? No, para Dios da lo mismo. Tanto me reprocha a mí lo mentiroso como le puede reprochar a otro el de desviaciones sexuales. Para Dios, pecado es pecado. Nosotros somos los que queremos andar haciendo pecados más grandes y pecados más chiquitos. Así que no es ese nuestro trabajo. Nuestro trabajo es enseñarle a nuestros hijos respeto y que sepan que lo malo es malo como lo pinten, como lo pongan de honorable o no, porque mañana esto va a crecer y se va a poner horrible. ¿Cómo? Lea un poquito la historia de los griegos y se va a dar cuenta de lo triste, lo duro que fue la homosexualidad, a lo que llegó y cómo destruyó hogares, familias y reino entero. La historia de los griegos se lo va a decir. Nada más que somos tan inteligentes que siempre decimos que tenemos la historia para no repetirla, y como quiera se está repitiendo a cada vuelta de esquina. Tampoco estamos para asumir ese estilo de vida de pecado. Estoy hablando de todos, no estoy hablando de uno en especial. Todo, mentiras, borracheras, pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades. Todo ese estilo de vida no es para nosotros. Aunque la corrupción, la apatía y el miedo penetre las filas de la iglesia, Dios elogia en el libro de Apocalipsis a su remanente fiel. Entró la corrupción en la iglesia en los tiempos 100, todavía no llegaba ni a 100 cuando Juan ya estaba escribiendo Apocalipsis. ¿Había corrupción? Amén, hermano. Pues desde que estaba Cristo Jesús, que no estaba ahí Judas. Amén. Todo el tiempo ha existido corrupción. Todo el tiempo ha habido gente inepta para ser cristianos. Todo el tiempo ha habido gente que quiere aprovecharse, entrar a hacer lo que ellos han querido. Dice la Biblia, lobos rapaces, ¿no los menciona Pablo? Así que no se asuste, no se espante. Todo el tiempo ha habido problemas, corrupción, apatía, miedo. ¿No es el arma favorita de Satanás y de los gobiernos el miedo? Ahí viene la gripe aviar y pandemia y todo mundo a espantarse. Ahí viene el virus del Zika y todo mundo a espantarse. Penetran a través de los medios, manejan la comunicación de modo que la gente vive en constante temor, en constante miedo, manipulación. Aunque todo esto ha existido en este mundo, Dios siempre va a elogiar a su remanente fiel. ¿Había fieles en la iglesia? Había fieles, gente dispuesta a ser fiel a su Señor. No estaban dispuestos ni a siquiera de mentiritas decir que renegaban de su Señor. Ni de mentiritas estaban dispuestos a decir César es el Señor. Ellos se morían diciendo Cristo es el Señor.
Jesús es el Señor. Dios es el Señor. Ni de chismito siquiera. Decían que renegaban de Dios. Dios siempre ayudó para que ese remanente fiel tuviera atención de su parte, cuidado. Dios estaba en control de todo y ese remanente fiel debería de saberlo. Si usted es parte de ese remanente fiel, sepa que Dios siempre estará en control de su vida. Amén. No le tenga miedo a las artimañas de Satanás. Ay, se va a acabar el mundo. Pues se va a acabar cuando se tenga que acabar. Ay, que ya vino un asteroide sobre la tierra y ahora sí pasa y nos destroza. Pues déjelo que pase. Si va a pasar, va a pasar. No porque corra más lejos va a librarla. Se mueren más los que corren que los que se quedan. Amén. Ah, ya me dijeron que me voy a morir de esto. Mi Señor viene pronto. No nos espantemos, simplemente hablemos con el Señor y digamos: Señor, danos de tu preparación, porque si ya vienes por mí, si ya me vas a levantar, si ya vas a recoger mi vida, ayúdame a prepararme. Amén, hermanos. No permita que el miedo sea la arma que utilice Satanás para destruir su vida personal, ni financiera, ni en ninguna manera. Permítale a Dios vivir en su confianza. Dios tiene control de su vida. Dios sabe y la conoce y lo conoce usted perfectamente. Sabe lo que usted quiere, sabe sus anhelos, sus deseos de esta vida y sabe si son correctos o no. Y le va a ayudar a que sus deseos sean correctos. Como remanente fiel, Dios lo va a ir dirigiendo, la va a ir dirigiendo, lo va a ir ayudando. Dios viene pronto, hermanos. Fueron las palabras del ángel. Repitió el ángel a Juan palabras que Cristo le dijo, que Dios le dio. Sus palabras fueron: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hace aproximadamente 2016, vamos a hablar entonces de 1999 o 90 años aproximadamente. Cristo dijo: vengo pronto. Y dirá usted: ups, ya pasaron muchos años, ¿no? Como para ese pronto. Acuérdese una cosa: ese pueblo necesitaba la ayuda de Dios y Dios se la dio. Y muchas cosas del libro de Apocalipsis sucedieron para el tiempo en la vida de sus hijos. Y muchas cosas suceden para el tiempo de la vida de los hijos de Dios que hoy están aquí presentes. Y muchas sucederán y culminará todo mañana. Pero Él viene pronto. Amén. Dios viene pronto. Y déjeme decirle que al paso que vamos, hermanos, y de acuerdo a las profecías, si ya pasaron 1990 o 1910 años, 1920 años, pues pongámonos más atentos, porque estamos 1920, 25 años más cerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Cristo viene pronto. El ángel repite estas palabras y hoy podemos ver ante nuestros ojos el cumplimiento de las señales que el libro de Apocalipsis menciona. Habló de el aumento de la idolatría. Habló del aumento de los milagros mentirosos. Habló del aumento del satanismo, del aumento de la brujería, del aumento de las ciencias ocultas. Habló de todo esto el Apocalipsis y hoy estamos viendo un aumento. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ha existido todas estas cosas que acabo de mencionar, pero se están globalizando. Están llegando a presidentes, a señores poderosos que ya dependen de la magia, dependen de la brujería para su siguiente caminar, para su siguiente actuar. Y que vemos nosotros cuando llega el falso profeta y el falso Cristo. No el auge total de todas estas artimañas satánicas y ocultistas que muestran un poder mentiroso.
La bienaventuranza es para los que ponen atención a la palabra de Dios, para los que quieren que sus obras cambien día a día, porque sabemos que estamos en un crecimiento continuo y esperamos que Dios terminará todo lo que ha comenzado en nuestra vida. Amén. Gloria al Señor, porque ni usted ni yo estamos igual que cuando comenzamos, cuando conocimos a Cristo Jesús, ¿o no? Hemos navegado mucho. Tal vez muchos de ustedes han fracasado. Tal vez muchos de ustedes han caído, han sido golpeados, traicionados por ese espejismo de que el pecado trae cierta ayuda a nuestras vidas, y ustedes han sido golpeados, han sido lastimados. Pero qué lindo es reconocer que Dios siempre nos ha ayudado a levantarnos y a seguir adelante. Amén. Tal vez le caímos mal a alguien más, tal vez molestamos a alguien más, tal vez herimos los sentimientos de alguien más y nos dio la espalda, pero Dios nunca le ha vuelto la espalda hasta ahora. Amén. Usted y yo siempre hemos sido amados por Dios, protegidos por Dios, y nos ha ayudado a crecer, pero bendito el nombre de Dios. Aunque usted y yo todavía no hemos terminado de crecer, aunque usted y yo todavía seguimos luchando y hay cosas que no deben de estar ahí, nosotros seguimos fieles diciendo: Señor, ayúdame, porque el siguiente paso es quitarme esta otra actitud de mi vida. Amén. ¿Cuál es esa otra actitud de su vida el día de hoy que le va a pedir al Señor: Señor, ahora lo que sigue, vamos adelante, vamos adelante? ¿Ahora qué, hermanos? ¿Ahora qué? ¿Ahora por qué va a orar al Señor? ¿Ahora qué le va a pedir a Dios en esta hora para que Dios le ayude? Porque leer y oír con atención la palabra de Dios nos va a llevar a vivir. Porque hemos leído muchas cosas y estamos aprendiendo a vivir conforme a lo que hemos aprendido de Dios. Porque queremos caminar con la protección de Dios y todo lo que se deriva de la bienaventuranza. Amén. Bienaventurados, he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro de Apocalipsis. Hay muchos consejos que hemos leído. Pongámoslos a caminar. Hermanos, los tiempos pueden ser muy confusos en cuanto a lo moral. ¿Qué es correcto para vivir? ¿Qué es correcto para hablar? ¿Qué es correcto para pensar, conversar? ¿Qué es correcto para vivir en un matrimonio, para hacer y no hacer? ¿Qué va a bendecir mi matrimonio? ¿Qué no? ¿Qué va a bendecir mi vida con mis hijos? ¿Qué cosas no? Puede ser que haya mucha confusión en cuanto a qué es moral, qué es inmoral, en confusión en cuanto a lo religioso, a qué iglesia voy, qué escucho de tanto lo que me dicen. Puede haber mucha confusión en cuanto a la salud. ¿No lo hay? Ahorita se nos dice que no comamos huevo porque el huevo le hace daño. Al rato dice: no, sí coma mucho, le va a ayudar. Ahorita nos dicen: no coma carne porque la carne, olvídese, se lo lleva a la tumba. Y después dice: no coma carne porque le va a ayudar. Puede haber muchas confusiones en cuanto a su salud. Ahorita dicen una cosa, al rato dicen otra. ¿Y qué hay de las finanzas? Ahorita parece que ya la hicimos, ¿verdad? Ya la logramos. Tenemos lo que queremos, nomás de repente parece que estamos al filo de la navaja. Pasa algo tantito, sucede algo y ¡pum! Ya se nos viene encima todo, y resulta que todos nuestros planes, todo lo que supuestamente ya teníamos bien firme financieramente, ya quedamos volando. Es extraordinario. Y por donde le busquemos puede ser que haya mucha confusión, pero tenemos consejo, tenemos dirección de vida firme, segura en la palabra de Dios. Todo lo que el corazón de nosotros busca lo va a encontrar en el consejo de Dios. Hagamos caso a la palabra de Dios. Es verdadero, es firme,
es seguro. La Biblia tiene para nosotros buen consejo. Todo el tiempo se ha tenido la oportunidad de confiar en Dios. Hoy es también para ti esa oportunidad, la misma oportunidad. ¿Qué le vas a pedir a Dios hoy? Te invito para que inclines tu rostro a Dios. Tú conoces tu alma, tus problemas. Tú conoces ese cambio que tú necesitas. Y si estás en algún vicio, en alguna situación que de alguna manera destruye tu vida, que te exige más del tiempo que debería ser para ti, para la iglesia o para otros, hoy es el momento que le digas: Señor, ayúdame a vencer esto. Sé directo con el Señor. Todos inclinen su rostro al cielo y oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque siempre tu palabra llega a tiempo. Las gentes estaban sufriendo, tal vez algunos estaban confundidos. ¿Cómo es posible que el Señor Dios Todopoderoso no ponía un freno al poder del mundo? ¿Por qué tanta muerte y sufrimiento? Otros, en su anhelo de gloria, llegaron a pensar que querían ser mártires. Deseaban que los quemaran para morir como mártires. Y ni eso ni lo otro era o es agradable a tus ojos. Tu palabra nos enseña que tenemos que aprender a conocerte, Señor. Porque nos dice tu palabra que tus ovejas oyen tu voz, te conocen tu voz y te siguen. Padre, que esto, Señor, se repite en cada vida. Por eso no podemos decir que hay confusión, que estamos confundidos, porque nosotros, Señor, reconocemos cuándo es tu voz y cuándo es la del enemigo. Obra, Señor, en cada uno de nosotros y ayúdanos a seguir creciendo. Seguimos caminando, Señor, y en tus manos pongo la vida de cada una de las personas que hoy reconocen esa área de su vida, Señor, que ya es hora de dejar en el pasado y cambiar. Fortalécelos, ayúdalos. Llénalos de fuerza, Señor, y de convicción y constancia, para que no sea solamente por un instante, por un momento en que recuerdan a través del Espíritu Santo que les recuerda todas las cosas, que deben trabajar en esa área. Ayúdalos a ser constantes, Señor, y permanecer firmes hasta ver la victoria. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu santa palabra, por tu santa dirección para todos nosotros. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, que Dios me los guarde mucho. Por favor, cuidémonos, hablemos con nuestros hijos, hablemos con nosotros mismos, hablemos con Dios si hay cosas difíciles en su vida, y no dejemos anidar nada que parece inocente, nada que parece que lo podemos dominar. No, yo lo domino. Hay una de las cosas que, por último, quiero dejarle nada más como un ejemplo. Me acuerdo que cuando yo le preguntaba a mi padre: papá, ¿es bueno probar el alcohol para ver a qué sabe y conocer algo de ello? Él me dijo estas palabras muy sabias y me dijo: hijo, hay personas que pueden probar el alcohol y dominarlo, beber lo que ellos quieren, pero hay personas que el alcohol los domina. ¿Cuál de esas dos serás tú? ¿Quieres intentarlo? ¿Quieres probar si eres de los que dominan el alcohol o el alcohol te domina? Tú decides. Mi respuesta fue: ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos mejor. No me interesa conocerlo.
Y nunca lo intenté para no querer saber qué sabe, qué esto, qué el otro. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, hermanos, hay cosas que pretendemos sentirnos que podemos dominar y al final nos dominan. Porque ¿qué momento no hay tristeza para el ser humano? Deme algún momento de su vida que se la pasó todo el tiempo bien y que no hubo tristeza. ¿Qué momento no hay soledad para el ser humano? ¿Qué momento no hay esa sensación de que a nadie le importas? Las hay ahorita, mañana. ¿Y a dónde se refugia la gente muchas veces? En el alcohol, en lo que cree que dicen aquellos que ayuda. Y entonces es cuando aquello se empieza a convertir en un dominador de nuestras vidas. Y así, hermanos, con muchas otras cosas. No pretenda usted intentar saber si las puede dominar. Si Dios dice que le hace daño y que es malo para su vida, es malo. Es el consejo de un padre que nos ama y que no nos va a dar un consejo que nos daña. Si te dicen no vayas con los pecadores, no consientas estar con ellos, no andes con ellos, no es porque simplemente no le interesa que tú tengas amistades, sino que cheques ese tipo de amistades, porque de algún modo son gente que vive siempre en problemas y te vas a meter en problemas. Y a veces, como no tienes la experiencia que ellos tienen, ellos salen bien libraditos y el que se queda ahí enterrado es el que fue ahí por primera vez. Es que es la primera vez que vengo. Pues sí, pero no tienes experiencia en andar aquí, muchacho, y te comieron vivo. Así que, mis amados hermanos, seamos cuidadosos todos, me incluyo yo. Cuidadosos, porque Cristo viene pronto. Dios me los guarde.